En un país marcado por la crisis y la lucha por la supervivencia, se enfrenta a una sombra aún más oscura: el abuso hacia las mujeres. En Venezuela, miles de mujeres sufren en silencio, enfrentando no solo la violencia física y sexual, sino también la impunidad que rodea estos crímenes. En Despertar del Silencio se abarca el complejo mundo de la mujer que padece de violencia y cómo ha sido la lucha interna para sanar su pasado, entender su presente y velar por su futuro. En primeras instancias yo no me había dado cuenta de lo que realmente había sucedido, que realmente había sido un abuso, porque aunque fue una agresión bastante física, quizás se realizó como una microagresión donde yo verbalmente expresé que no quería que eso sucediera, pero igual sucedió. Yanina Fusco, soy docente de la Universidad de Carabobo en la Facultad de Ciencias de la Educación. Coordino un programa de derechos humanos, de visibilización y educación en derechos humanos, y coordino el Observatorio Venezolano de la Violencia en Carabobo. Violencia es el delito como tal, el abuso es una forma de violencia. ¿Okay? Hay diferentes tipos de violencia: violencia psicológica, violencia física, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, violencia de género. Dentro de la violencia como tal, como hay contra la mujer, el abuso es una de las formas de violencia. ¿Okay? No sabía que eso era considerado abuso, tuve que realmente investigar y realmente caí en cuenta fue ya después de haber pensado bastante en la situación y después de haber ido a terapia. Pero en ese momento sí me sentí de una forma muy extraña y triste por la situación que acababa de vivir. Sin embargo, no sabía reconocer muy bien qué era. La persona que cometió esa agresión era una persona bastante cercana a mí, era una persona de confianza con quien yo mantenía una amistad, y se sintió mucho como una traición. Un gusto, mi nombre es Edgar Alvarado, soy psicólogo en mención clínica. Mi número de federado es 15.499. Atiendo en el hospital Dr. Luis Blanco Gasperi de la Cruz Roja Venezolana y de manera privada. Una estrategia de manipulación bastante común es el gaslighting o luz de gas, en donde el manipulador intenta o hace que la persona manipulada dude de su realidad, de la percepción que tiene sobre esta y de su memoria. Incluso allí podemos catalogar también la invalidación emocional o las minimizaciones constantes a los sentimientos de la persona manipulada, ya que ésta los vive como una realidad. Otra estrategia de manipulación puede ser los bombing, bombardeo de amor, que suele ocurrir tanto para cubrir un acto de violencia como también para intentar ganarse a una persona, entre comillas, a través de la cantidad excesiva de afecto y atención. La estrategia específicamente en el bombardeo de amor es ganarse la confianza y crear un nexo para hacer a la persona dependiente. Otra estrategia bastante común, los manipuladores suelen hacer mucho uso de la culpa, ¿okay? Hacer sentir culpable a alguien para que ese alguien actúe desde esa culpa. Y el chantaje es bastante común también, amenazar sobre todo con cosas muy personales. De hecho, dependiendo del perfil psicológico del manipulador, estos suelen tomarse su tiempo para conocer a la persona y de esta manera poder saber con qué cosas personales amenazar. Realmente no quise denunciar esa experiencia por muchas razones personales y que tienen que ver también con la situación país y de cómo funcionan las leyes en Venezuela. Pero si hubo algo en sí que me impidió hablar de eso, fue que sentí que en vez de ayudarme me iban a limitar. Tuve mucho esta creencia de que las cosas iban a ser de forma peor y más tediosas para mí.
debemos entender que existe una diferencia abismal entre ese tipo de delitos y los delitos que consuman un acto sexual, como por ejemplo el abuso sexual, la violencia sexual, el acto carnal, todo ese tipo de delitos, ¿no? Esas órdenes de protección o esas medidas de protección tienden a cumplir su objetivo porque, bueno, en un principio se puede ver el resultado en la mujer, se puede ver un resultado, disminuye, la mujer se siente un poco más segura, ¿okay? Pero hay que tomar en cuenta también que este tipo de hombres tienen una conducta inusual producto de una afectación mental, psicológica, de personalidad, etcétera, que evidentemente afecta su conducta y puede resultar en que la misma sea incontrolable. El 89% de las víctimas de violación y delitos sexuales son niños y niñas menores de 12 años de edad, y las adolescentes también son las más frecuentes víctimas de explotación sexual. La victimización femenina varió notablemente desde un nivel muy bajo. El porcentaje en violaciones fueron el 96% de mujeres con víctimas conocidas. Esto sin contar las mujeres que no denunciaron. Ese es el problema, ¿no? Que si no denunciamos, tiendes a verlo como algo normal. Forma parte de la cotidianidad y bueno, la pareja es agresiva, pobrecita, pero nadie hace nada, nadie denuncia, nadie se dirige a un centro del Estado para poner la denuncia como tal. Pero en lo que sí puedo decir que quedaron más secuelas hasta el día de hoy es que sí me suelo sentir insegura en situaciones muy específicas, como al pasar por ciertos lugares o cuando estoy con personas en situaciones donde siento que podría suceder eso, como en un taxi. Y si es algo que en el pasado me ha generado muchísima ansiedad, actualmente no tanto, pero sigue estando un poco presente. Hay un estudio del 2017 que nos dice que no hay cifras oficiales de los casos de violencia de género en específico desde el año 2003. ¿Okay? Desde entonces los datos son manejados de manera secreta por el gobierno. Ojo, con gobierno me refiero a las instituciones que abordan estos casos. Sin embargo, recuerdo que el estudio nos decía más o menos que más del 50% de los hogares venezolanos conviven con el fenómeno de la violencia. En mi caso, yo no suelo abordar estos casos, no es tan frecuente, pero las veces que he salido a comunidades me he encontrado de 10 personas con 2 o 3 casos de abuso, de cualquier tipo de violencia. ¿Sí? Lo que realmente me sanó fue concentrarme en mi bienestar emocional y acudir a un profesional y realmente enfocarme en superar ese proceso con herramientas que me brindó dicho profesional. Pero si pudiese agregar algo, también fue el rodearme de personas con las que me siento muy segura, que han sabido de esa situación y realmente me han cuidado de una forma emocional muy bonita y me han hecho sentirme segura en otros ámbitos. Desde el punto de vista jurisdiccional, ha habido un aumento leve, pero sí ha habido un aumento de los casos de violencia contra la mujer en los últimos años. Es evidente, se ha visto. Ahora bien, lo que sí te puedo determinar con absoluta precisión es el aumento enorme de la judicialización de casos cuyos hechos traten sobre violencia contra la mujer. A pesar de una ligera disminución en la frecuencia de los feminicidios en comparación con 2023, se observa un aumento en otros tipos de violencia contra las mujeres y niñas en varias regiones del país. Mira, la mujer víctima de violencia debería tener asistencia psicológica donde la ayude a superar estos problemas de baja autoestima, ¿okay? Mientras ella recupere su autoestima, su valor, o sea, su reconocimiento y su dignidad humana como tal, ella puede superarse, aparte de la ayuda económica que se le debe dar en unos casos donde ellas son dependientes de la pareja y a veces continúan en la situación porque hay una dependencia económica, ¿okay? No saben cómo van a defenderse después, que es una de las situaciones, o no tienen a dónde recurrir. Una de las estrategias es esa. Otra, debe haber una política de Estado, de educación,
¿okay? La mejor herramienta para combatir la violencia, todo tipo de violencia, es la educación, es la formación. Entonces eso parte desde la escuela, desde las comunidades, los medios, campañas de difusión, la educación como tal. En primer lugar, yo diría que la validación emocional es la clave, ¿ok? Intentar escuchar a nuestras niñas, nuestros niños sin juicios, ¿ok? Sin poner por encima nuestro pensamiento. Tratar de poner en práctica tanto la empatía como la escucha activa, es decir, activamente tratar de entender qué nos quiere decir nuestro hijo o nuestra hija, no solamente escucharlo por escucharlo, ¿sí? Y en segundo lugar, yo abogaría por más sesiones educativas, más educación sobre señales que nos pueden ayudar a identificar posibles agresiones. Sí, es bastante común ver este tipo de hechos, abusos, acosos, ese tipo de cosas en contra de niños y adolescentes. Pero hay una diferencia que realizar. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia regula, y su regulación, es decir, el derecho y las conductas o tipos penales que están allí descritos, tipificados, están relacionados única y exclusivamente al género femenino. Inicialmente esa ley fue creada para la protección de la mujer adulta, pero con sus distintas reformas se incluyó también hacia personas del género femenino, es decir, niñas y adolescentes, bueno, hembra, mujer, y mujer ya propiamente adulta, ¿no? Existe en las alcaldías el Consejo de Protección y Atención al Menor y al Adolescente. Parte de su trabajo es tener políticas que se dirigen a las escuelas y a las comunidades, detectar este tipo de casos y darle asistencia tanto psicológica como formativa en esos casos. Existe una ley en Venezuela, o sea, sí hay un avance, sí hay una normativa legal. El problema es que no se cumple a cabalidad. No hay una política porque esta ley, según esta ley, el Estado debe garantizar y promover una vida libre de violencia contra la mujer y la familia, los niños y adolescentes. Creo que todo recae en la educación. Creo que hay una falta de educación sobre la sexualidad en general, no solo sobre el abuso. En Latinoamérica, sobre todo, las personas realmente deben aprender lo que conlleva un acto sexual, que hay varios pasos y que no debe tomarse a la ligera. Mientras mayor difusión, mayor prevención. Operaciones, seguir trabajando porque se apliquen las políticas necesarias, las estrategias necesarias, haya recursos para solventar este tipo y atacar este tipo de flagelos, de las cuales son víctimas un gran número de mujeres en el Estado y en el país. Aquí en Carabobo hay una institución llamada SEMujer, que es como un nombre largo, Secretaría para la Protección de la Mujer y Violencia de Género, en donde ellos reciben denuncias y tratan los casos de abuso hacia la mujer y de violencia de género en general, ¿ok? Ellos realizan un proceso legal y psicológico tanto con la persona afectada como también con el círculo cercano. Es un equipo multidisciplinario de abogadas, psicólogas, etc. Si una persona que sufrió ese tipo de agresión te confía esa clase de información, lo mejor es hacer el proceso lo menos tedioso posible para esas personas, siempre y cuando esté velando por su bienestar. Y si se conoce a alguien que haya pasado por esa situación, lo mejor es llevarlo a que se encamine a vivir un proceso psicológico con un profesional que le pueda dar las herramientas para lidiar con la situación. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, la violencia contra la mujer es un problema de salud pública en la región.